Muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá, en- con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y, y doy gracias en este tiempo, en esta hora, por poder estar aquí y poder hablar la voluntad de nuestro Abba por medio de su glorioso Hijo, como un hijo de nuestro Abba, como nacido de nuevo, como resucitado, como libertado. Doy gracias a nuestro Abba por concederme esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio. Muchas gracias, Abba, en el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro amado Melech Mashiach Yahshua. Bueno, eh, he sido instado por la voluntad de nuestro Abba para hablar en este momento, en esta hora, que ya estamos ya en el segundo día de la semana, conforme a la voluntad de nuestro Abba. En relación que hay muchas personas que no son ni de la casa de Judá ni de la casa de Israel, que no son conforme a la voluntad de nuestro Abba, hijo de nuestro Abba, y que hablan en una condición animal y carnal y por ende diabólica, porque no han nacido de nuevo. Muchos contextos que han nacido por ahí, y yo no quiero nombrar la persona que escuché hoy y lo he escuchado otras veces que ha hablado, ¿no es cierto?, una barbaridad, sin conocimiento, sin los pensamientos de nuestro Abba. Bueno, nuestro Padre glorioso, en sus muchas misericordias para con la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Judá estaba en Jerusalén, Jerusalén. La casa de Judá estaba en Jerusalén. Es la tribu de Judá. Las demás tribus, las 11 tribus, fueron dispersadas, fueron expulsadas a las demás naciones porque en su solo pensamiento contumaz era desobedecer la voluntad de nuestro Abba. Sí, fueron expulsadas. Y fueron expulsadas a las otras naciones para que vivan en medio de los cerdos. Así es. Vivan de una forma pagana. Vayan y háganse imagen y hagan lo que ustedes quieran, pero aquí no. Fueron expulsadas por la voluntad de nuestro Padre a otras naciones. Nuestro Padre también habla y establece y decreta que la casa de Judá también iba a ser expulsada. En Jeremías 17. Sí, iba a ser expulsada por causa de su rebelión y su desobediencia, por no oír la voluntad de nuestro Abba por medio de su glorioso Hijo, su primogénito y su primogénito nacido mediante la palabra, la simiente de nuestro Abba, Yeshua, y su unigénito que vino, ¿no es cierto?, a morar gloriosamente, que es Mashiach, ahí en el Jordán, que él no fue bautizado, que ahí está el engaño, sino que fue ordenado sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Y vino sobre él la gloriosa presencia de Mashiach, el unigénito. Ahí en el Jordán sale el relato de Juan el profeta. Bueno, quiero explicarle a estas personas conforme a la voluntad de nuestro Padre que hablan cosas que no son, hablan pensamientos humanos carnales.
Nuestro Padre dijo bien clarito en Isaías 55 que sus pensamientos moran en su voluntad, en su reino, y sus caminos en su reino. Sí. Y le dijo a la casa de Judá, ustedes sus pensamientos son carnales, terrenales, animales, diabólicos. Así se los dijo. Bueno, nuestro Padre decreta en Jeremías, conforme a su voluntad, en Jeremías 31, versículo 31, he aquí que vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento con la casa de Judá y con la casa de Israel, vale decir, con la congregación. La casa de Judá estaba en Jerusalén y la casa de Israel estaba en la dispersión, en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Cuando nuestro Padre empieza a ejecutar todo este procedimiento. Y Él decreta, yo haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento con la casa de Judá y con la casa de Israel, con la congregación gloriosa de Israel. No como el pacto y el compromiso que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos fueron rebeldes y no permanecieron, no permanecieron en la voluntad de nuestro Padre, en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, en el pacto del compromiso. Y es por eso que nuestro Padre decreta un nuevo compromiso, un nuevo pacto. Ahora, ¿cuál era ese procedimiento? Ya, nuestro Padre dice que lo va a hacer. Bueno, el cumplimiento de ese procedimiento que nuestro Padre decreta está en los primeros 5 libros, en el mal llamado Nuevo. No. Es los primeros 5 libros, los mal llamados Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. No, es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto libro en cuanto al cumplimiento del nuevo pacto. Aquí nuestro Padre empieza el procedimiento de lo que decretó en Jeremías 31, versículo 31. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Y empieza todo este procedimiento. Bueno, nuestro Padre hace nacer a su primogénito, el Cordero Glorioso, a través, ¿no es cierto?, usó nuestro Padre a usó una sierva, e introduce su simiente en el vientre de la sierva, que es Miriam, para que se produjese, ¿no es cierto?, este eh, tan glorioso, la promesa, tan gloriosa realidad del nacimiento de su primogénito, que lo vemos ahí en el libro de Lucas. Y nace el primogénito. Bueno, en el primer proceso de su Hijo glorioso, Él fue instruido por la voluntad de nuestro Padre a través, encomendado, establecido por nuestro Padre a través de Miriam y José. Y ellos, su primogénito empieza a crecer en la voluntad de nuestro Padre, conforme a todo lo que Él estableció en su voluntad, en el procedimiento del primer pacto. Su primogénito tenía que vivir todo lo que nuestro Padre estableció en el primer pacto y esa labor la cumplió Miriam y José. Bueno, a la edad, ¿no es cierto?, ya que tenía, ¿no es cierto?, el tiempo del llamado de nuestro Padre, él fue enseñado en la primera fase. ¿Qué se estableció en su Hijo glorioso, su primogénito? La obediencia. Se estableció la obediencia en ese primer proceso. Pero aquí ya venía ahora el segundo proceso. ¿Cuál es ese? Nuestro Padre lo lleva al desierto,
donde estaba, ¿no es cierto?, Juan el profeta y nació para esto. Nuestro Padre también hizo nacer a Juan el profeta para este procedimiento. Nuestro Padre no usó a nadie más, sino que Él se estableció, ¿no es cierto?, los instrumentos para este procedimiento del cumplimiento del nuevo pacto. Bueno, se cumple el inicio de este procedimiento del nuevo pacto. ¿Qué pasó con su primogénito? Juan como profeta y también se delegaba en él como su padre era un Cohen. Nuestro padre también se reservó a este personaje, Juan el profeta, para ordenar a su hijo glorioso en el lavamiento. Había que lavarlo para ordenarlo sumo Cohen. Sí, nuestro padre hizo ese procedimiento por medio de Moisés para con Aarón, Nadab y Abiú, sus hijos. Y nuestro padre le dice a Moisés, mira, introduce a Aarón y a sus hijos dentro de la casa, que esté todo bien sellado, que nadie vea, y los bañas. Sí, le sacas su ropa y los bañas completito, báñelos, desde la cabeza hasta bien lavadito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se iban a poner las vestiduras de la consagración para el servicio arónico conforme a la voluntad de nuestro Abba. Sí, las vestiduras gloriosas para este procedimiento, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre glorioso en un servicio arónico. Pero aquí gloriosamente fue lavado, ¿no es cierto?, su Hijo glorioso, su primogénito. Pero ¿quién vino sobre él? Juan, ahí está el relato en el libro de Juan, que los cielos fueron abiertos y las personas no lo entienden y no lo comprenden porque no han nacido de nuevo y hablan de una forma humana con pensamientos animales carnales. Bueno, vino su unigénito Mashiach, vino el reino, las vestiduras, es las vestiduras gloriosas esas son las vestiduras. Y se introduce en su primogénito. Bueno, su primogénito en ese momento, ¿no es cierto?, fue llevado al desierto. Y aquí empieza este proceso glorioso. Sí, porque tenía que ir a qué? A rayarle la cancha, ¿no es cierto?, al enemigo, a la serpiente antigua. Y fue, ¿no es cierto?, seducido y tentado vino a entorpecer al enemigo, pero aquí no pudo. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, a nuestro Padre adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás y a Él solo adorarás. Tan, tan, ya, nuestro Padre lo estableció. Y viene de regreso ahora, ¿no es cierto?, en la gloria del reino de los cielos, diciendo, y ahí está escrito, en Marcos, el tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1. Verso 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué tiempo? El tiempo, ¿no es cierto?, de lo que nuestro Padre decretó en Jeremías 31, versículo 31, del procedimiento del nuevo pacto. El tiempo de la voluntad de nuestro Padre se ha cumplido. Y el reino de los cielos se ha acercado por medio del primogénito, porque estaba adentro, Mashiach, el unigénito. Y esta persona que habla, ¿no es cierto?, para mí, sandeces, no entiende, no habla en la carne, diciendo, ¿no es cierto?, que el reino va a venir para que la casa de Judá sea restaurada. No, nuestro Padre decretó, nuestro Padre se fue, se retiró de su casa. Y lo que no entiende esta persona es que nuestro Padre hizo, ¿no es cierto?, un procedimiento, este nuevo pacto de una forma privada, no lo hizo en su casa, lo hizo en un aposento alto, con 119, los que oyeron y obedecieron. Bueno, el tiempo se ha cumplido.
Y el reino de los cielos se ha acercado por medio del primogénito. Nuestro Abba, el Mashiach estaba adentro. Arrepentimiento y obedecer la voluntad de nuestro Padre. En el oír y obedecer. Por eso nuestro Padre establece también en el primer libro, capítulo 17, este es mi Hijo amado glorioso, porque lo vieron, ¿no es cierto?, con algunos discípulos, vieron la gloria del reino de los cielos, vio que ahí estaba, y no lo entienden las personas. Estas personas carnales no lo logran entender, porque se entiende a través de los pensamientos del reino de los cielos. No a través de un pensamiento animal carnal, porque no has nacido no y hablas las cosas que hablas sin entender, sin conocer, ni entender ni comprender. Nuestro Padre empieza este proceso. Lo vuelvo a reiterar. El tiempo se ha cumplido ¿de qué? Del establecimiento de este nuevo pacto. El primer libro, segundo, tercero, cuarto, quinto, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, es el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en este nuevo pacto. Y ahí es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo en el nuevo pacto. El reino de los cielos estaba dentro. Vino ahí en el Jordán cuando lo ordena el profeta Juan. Todas estas personas que hablan, disculpando la expresión, estupideces, lo hablan de una forma animal, carnal y diabólica, porque no han nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que nuestro Padre gloriosamente interviene mediante un testimonio de la persona, vale decir, de cualquier hombre de la casa de Judá, porque después venía el cumplimiento en la casa de Israel que estaba la dispersión, porque fueron expulsados. Nuestro Padre habla clarito en Juan capítulo 14. Dice así, pongamos atención. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nuestro Padre glorioso, para establecer este nuevo pacto, su reino, la gloria del reino de los cielos vino a morar en su primogénito y ahí estaba la gloria. Por eso habla del resplandor de gloria en el libro de Hebreos. En este postrero tiempo lo ha hablado por medio de su Hijo, ¿no es cierto? ¿Quién es su Hijo? El resplandor de gloria. Nuestro Padre vino a hacer todo este procedimiento a través de su primogénito y su unigénito Mashiach. Entonces, nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, este procedimiento. Ahora, como muchos no conocen ni entienden, incluso la misma traducción e interpretación, ¿no es cierto?, hay engaño, absolutamente engaño, para los que no conocen, no han nacido de nuevo. Porque para poder hablar conforme a la voluntad de nuestro Padre, tú tienes que haber nacido de nuevo. Y tú todavía no entiendes qué es lo que es nacer de nuevo. Lo habla, ¿no es cierto?, Pablo en el libro, ¿no es cierto?, de la carta a los dispersos que están en Italia. A los dispersos que están en esa nación italiana. Le dice clarito. Como que la carta a los romanos, mentira. Nuestro Padre le iba a hablar a los romanos si nuestro Padre no se relaciona con ningún inmundo.
Solamente aquí vemos el procedimiento de la voluntad de nuestro Padre para con la casa de Israel, a través de un siervo, Pablo, que fue Saulo de Tarso intervenido camino a Damasco. Y mire lo que dice aquí el engaño. Porque de tal manera amó nuestro Padre a la casa de Judá y la casa de Israel. Porque estamos hablando del capítulo 3 de Juan. Y aquí hay la interpretación y la traducción engañosa para todos aquellos que dicen, no, si esto es para nosotros, ¿ah? Que nuestro Padre hizo un cambio, no, si desechó a su pueblo nomás y iba a considerar a lo inmundo de las naciones, están muy equivocados. Dice, porque de tal manera amó nuestro Padre a la casa de Judá y la casa de Israel, que Él ha enviado a su Hijo unigénito mediante su primogénito, para que todo aquel de la casa de Judá que obedece no se pierda en la condenación, mas le sea concedido vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo primogénito y el unigénito a la casa de Judá para condenarla, no, sino para que la casa de Judá sea salvo y la casa de Israel sea liberado. El que oye y obedece, ¿no es cierto? El que oye y obedece va a ser librado de la condenación. Pero el que oye y no obedece, la condenación va a permanecer en él, porque no ha obedecido al enviado y al ungido que es el primogénito mediante su unigénito, que no ha obedecido al unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, sí, que permanecen en la condenación, que vino el resplandor de gloria, y esta es la condenación, que vino el resplandor de gloria a la casa de Judá, y la casa de Judá amó más al padre de mentira, a la serpiente antigua, que a su unigénito. ¿Por qué? Porque sus obras, ¿no es cierto?, que estaban adentro son malas. Y nosotros podemos ir al capítulo 8. El capítulo 8, verso 31, y ahí lo dice. Ya. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 1 de acá, miren, capítulo 1, en el versículo 11 voy a leer. A lo suyo vino, y aquí le pusieron a lo suyo vino, sí, a los de la casa de Judá vino, porque así lo prometió mediante los profetas. A la casa de Judá vino y la casa de Judá no le quiso recibir. Mas a todos los que le oyeron y recibieron el mensaje de la voluntad de nuestro Padre y obedecieron mediante el nombre glorioso de su primogénito y unigénito, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Pero cómo? Mire, los cuales que nuestro Padre le va a dar, ¿no es cierto?, este privilegio glorioso de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados mediante sangre. ¿Qué significa? Mediante una relación de un hombre y una mujer. Mediante la relación. ¿Qué significa nacer de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón? Es nacer mediante una relación de un hombre y una mujer. Pero aquí dice, más a todos los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre. Ya. ¿Qué significa aquí nuestro Padre? Porque le dijo a Nicodemo, ¿no es cierto?, en este mismo relato, capítulo 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque estás ciego. Y tienes que nacer por la voluntad de nuestro Padre mediante la obra del sacrificio, mediante, ¿no es cierto?, ahí dice del agua. ¿Quién es el agua? Mashiach. ¿Y quién es el Espíritu que habla ahí?
el reino de los cielos, nuestro Padre, mediante el agua que es Mashiach y por la voluntad de nuestro Padre, porque son uno. Yo y mi Padre uno somos. Por eso leí el capítulo 14 de Juan, del versículo, ¿no es cierto?, 20. En ese tiempo conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, para que puedan conocer. Y nuestro Padre nos ha concedido este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender a través de una intervención. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? ¿O qué es lo que es ser? Porque nuestro Padre a través de su Hijo dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el resplandor de gloria, yo soy la resurrección y la vida y la puerta para entrar. Entonces le dice, tienes que nacer del agua y de la voluntad de Mashiach y nuestro Padre, para poder entrar en el reino de los cielos. Y así lo dice. Porque si no naces no vas a entrar. Dice clarito. Dice, no puede entrar. Dice, de cierto digo que el que no naciere del agua, que es Mashiach, y del Espíritu, que es nuestro Padre, no puede entrar en el reino de los cielos. Ya. ¿Ustedes creen que así nomás? Estas personas que hablan que así, no, porque esta voluntad no es para las naciones. Lo que nuestro Padre establece aquí conforme al nuevo pacto, al procedimiento del nuevo pacto, no son para las naciones. ¿Y cuál es el engaño grande que muchos usan esto como rédito porque hacen negocio y reciben mucho dinero por esto? Que nuestro Padre envió e intervino a Saulo de Tarso para ir a hablarle, ¿no es cierto?, a las naciones. Y ahí, ¿no es cierto?, mezclan las naciones con gentiles. No, nuestro Padre está hablando y le habla y le dice a Pablo, a su siervo, vaya, ¿no es cierto?, y empiece, ¿no es cierto?, a hablar. ¿Y dónde entra? Porque el primer viaje aparece en el capítulo 13 del quinto libro, que es el libro de los Hechos, que fue a Salamina. ¿Dónde entró? Fue a hablarle, ¿no es cierto?, al gobernador de Grecia, de ahí donde están los corintios, o donde están en Galacia, o donde están en Éfeso, o donde están en Tesalónica, o en Filipo. No, nuestro padre, Pablo, iba y entraba en la sinagoga que tenían los dispersos de la casa de Israel, que habían sido expulsados y que se reunían en un día de reposo, pero en rebelión, porque ellos fueron expulsados. Ellos fueron expulsados. Entonces, ¿cuál es el engaño? Como que nuestro Padre dijo, no, ya no lo voy a considerar. No, mentira, porque el cumplimiento de este nuevo pacto, y nadie lo quiere hablar, nadie lo quiere hacer una referencia, pero yo lo voy a reiterar conforme a la voluntad de nuestro Padre, que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos es el cumplimiento del nuevo pacto, del procedimiento que nuestro Padre en su voluntad decretó y lo ejecutó por medio de su glorioso. Y él hizo todo. Todo él lo estaba haciendo. Introduce mediante su simiente a su primogénito y vino sobre su primogénito, ¿no es cierto?, la gloria del reino de los cielos. Y por eso dice, y el reino de los cielos se ha acercado gloriosamente para el establecimiento de este nuevo pacto. Y se produce en la casa de Judá, ahí en Belén de Judea. ¿Vio? Gloriosamente nuestro Padre estaba haciendo todo este procedimiento. ¿De qué? Del nuevo pacto. Entonces, nuestro Padre decreta algo que muchos no entienden y no comprenden. Estoy hablando de la casa de Judá y la casa de Israel. Yo no estoy hablando menos de esta gente que quiere de apropiarse de esto, como obligar a nuestro Padre que nosotros somos. ¿Ah? Como obligar, no, si nosotros las naciones estamos, ¿no es cierto? Nuestro Padre hizo el cambio, ya desechó a su pueblo. Mentira, mentira. Nuestro Padre envió
e intervino en Saulo de Tarso, lo hizo nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Le quitó la muerte. ¿Qué significa la resurrección? Sí, porque su pueblo está muerto. Su pueblo está muerto. No, pero muchos pueden decir, y estas personas, hoy no, pero si están vivitos y coleando. Como estos contextos, ¿no es cierto?, en las naciones, no, si todos somos hijos, y le colocan somos hijos de Dios. No, mentira. ¿A qué Dios se está refiriendo? Sí, hijo de la serpiente antigua, hijo de Satanás el diablo. Así se lo dice en Juan capítulo 8, verso 31. No, 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 no. ¿Y ustedes son hijos de Abraham? Le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, así que son, sí, es que qué bueno que son hijos de Abraham. Pero quiero decirle lo que ustedes piensan, pero ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fuesen hijos de Abraham, lo que hizo Abraham en testimonio, en obediencia delante de nuestro Padre, vosotros lo haríais. Escucharíais mi voz. Porque Abraham escuchó la voz de nuestro Padre y obedeció la voz de nuestro Padre. Vio que le dice, y Abraham me escuchó y me obedeció. ¡Ay! Tú todavía no tienes 50 años, dices que conoces a Abraham. Yo no entendía nada. Nuestro Padre glorioso está estableciendo, ¿no es cierto?, su voluntad, y en el capítulo 8, vuelvo a reiterar, les dijo que no, ustedes no son hijos de Abraham. Ah, sí, pero le dijeron, nosotros tenemos a un Elohim, a un Dios. Ah, sí. O sea que ahora ustedes dicen que mi Padre es vuestro Elohim. No le dice. Porque si mi Padre fuese vuestro Elohim, vosotros me amaríais a mí, oyendo mi voz y obedeciendo mi voluntad. No, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Se lo dijo a la casa de Judá. Y ahora estas naciones, ¿no es cierto? Todos estos contextos que desde que el engaño salió, ¿no es cierto? Y la traducción católica, esta católica romana, para engañar, no que empezaron a usar, no que Pedro estaba allá en el Vaticano, mentira, engaño, y que Pablo, ¿no es cierto?, vino a establecer a nosotros, a todos los no, nuestro Padre es mentira, no, no, nuestro Padre envió a un siervo para proclamar su voluntad del procedimiento de este nuevo pacto, el cumplimiento de este nuevo pacto, por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Y se cumplió. ¿Dónde se cumplió? En el aposento alto. Y nuestro Padre profetiza, primeramente le habla al pueblo y le dice a la casa de Judá: si alguno de vosotros no llega y no come la carne del primogénito y no bebe la vida de la sangre del unigénito, no tendrá ni vida ni eternidad. Entonces aquí nosotros vemos que primeramente, ¿no es cierto?, le está hablando aquel que no naciere de nuevo. Dice, si nuestro Padre no te hace nacer de nuevo, porque es por la voluntad de nuestro Padre el nacimiento, no a través de cualquier denominación o doctrina o pensamiento rabínico. Nuestro Padre en su voluntad va a él observar a aquel que da testimonio, oye y obedece, ahí como lo dice en Juan capítulo 1 del verso 12, a todos los que oyeron, a todos los que obedecieron el mensaje del reino de los cielos. Nuestro Padre lo iba a hacer nacer de nuevo a través de una intervención. ¿Cuál es esta intervención? Si la persona de la casa de cualquier hombre de la casa de Judá empezaba, ¿no es cierto?, a arrepentirse, por eso nuestro Padre decía arrepentimiento, y empezar a dar obras dignas de arrepentimiento. Así lo dice Pablo cuando está delante del rey Agripa. Vayan a leer. Que le estaba hablando, ¿no es cierto?, a los dispersos que estaban en diferentes lugares, que se arrepintiesen y empezasen a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? El oír y obedecer.
le está hablando a la casa de Judá y a la casa de Israel. No le está hablando a cualquier extranjero de cualquier nación. Sí dice a cualquier extranjero de cualquier nación que me quiere seguir a mí, amándome, siguiéndome a mí, al Elohim de Israel, guardando el día de reposo en obediencia y abrazando el pacto del compromiso ahora por medio de su glorioso Hijo, yo lo voy a hacer nacer de nuevo para poder entrar en el reino del cielo. Entonces, todos estos que están engañados, que dicen, ¿no es cierto?, y hablan cosas que no son, si ellos no dan testimonio verdadero delante de nuestro Padre para que nuestro Padre venga e intervenga en su vida y quite la muerte, porque el nacer de nuevo es una intervención gloriosa de nuestro Padre. Porque Él dice que lo hace nacer, pero el nacer de nuevo significa, ¿no es cierto?, que nuestro Padre viene y le dice, sal de ahí, a la muerte. Esto es la resurrección. A la muerte, sal de ahí. Y tú sales de él, es un estado de muerte. Él te lava, purifica y viene la vida. ¿Quién es la vida? Mashiach y la eternidad de nuestro Padre. ¿Vio? A eso es lo que dice en Juan capítulo 3. Aquel que no nace del agua, que es la vida, y el Espíritu, que es la eternidad de nuestro Padre, no entrará en el reino del cielo. Porque en esa condición se entra. No vas a poder entrar en una condición, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica. Sino primeramente, ¿no es cierto?, para cualquier extranjero, me estoy refiriendo en esta hora, que dice ser, que conoce a alguien, dice, yo no, si yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿a qué Dios te refieres? Porque el que hace nacer es nuestro Abba glorioso. Es el único que te puede resucitar mediante la obra gloriosa de su Hijo glorioso que Él estableció. Por eso a Cornelio, nuestro Padre lo interviene a Cornelio. Lo intervino antes y después le dice a Cornelio cuando lo interviene, le quita la muerte, lo lava y lo purifica y le entrega una instrucción. Ve y anda allá a Jope, allá donde está, ¿no es cierto?, Pedro, ve y pregunta por él y hazlo venir. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro padre le entrega la instrucción y Cornelio envía, ¿no es cierto?, a 3 colaboradores y fueron a buscar a Pedro. Y Pedro, ¿no es cierto?, ¿qué estaba haciendo? Sí, estaba en una azotea y todos interpretan, ¿ah? Y hacen prédica de esto, todos estos engañadores hacen prédica y hablan, ¿no es cierto?, cosas que no son. Y le muestra un lienzo. Cuando entra, ¿no es cierto?, en un sueño, no en un éxtasis, en un sueño porque está durmiendo, así como lo hizo dormir. Escuchen, así como hizo dormir a Abraham en el sacrificio cuando él hizo el pacto que iban a hacer de sus lomos, ¿no es cierto?, una nación gloriosa. Así Pedro también entró en un sueño, durmió. Y nuestro Padre en sueño le muestra, ¿no es cierto?, que desde la gloria del reino del cielo cae un lienzo. Y nuestro Padre le muestra todo tipo de reptiles, de los animales que salen en el libro de Levítico. Cerdos, todos los animales que no se pueden comer. Pero aparece un cerdo. Ahí no le quisieron colocar toda clase de animal que no se come. Y lo podemos ver, toda la clase de animal que no se comen, tanto en el mar, ¿no es cierto?, tanto en el aire y tanto en la tierra. Por eso muchos dicen, ¡ay, que son ricos los langostinos! ¿Ah? No saben ni conocen. Ah, hoy qué rico esta carne que se come, ¿no es cierto?, la carne del cerdo, ¿no? Ahí aparece. Entonces nuestro Padre le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No, usted nos enseñó que no tenemos que comer estos tipos de animales. Por segunda vez, baja el lienzo nuevamente.
Pedro, mata y come. No, usted nos ha instruido que no podemos comer. ¿A qué se estaba refiriendo nuestro Padre mostrándole a Pedro? Le estaba mostrando, ¿no es cierto?, por qué. Porque si nosotros vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando va en dirección, ¿no es cierto?, a la casa de Cornelio, le dice Pedro, ¿por qué me has llamado? ¿No sabes que un hebreo no puede entrar en la casa de un extranjero porque es inmundo, es un cerdo? Y nuestro Padre también muestra, ¿no es cierto?, al hijo, a los hijos de la dispersión de las 11 tribus que le colocaron ahí el hijo pródigo. No, son de toda la casa de Israel que está en la dispersión y le mostró, ¿no es cierto?, le dio un grado de conciencia para que pueda ver y para ver dónde estaba metido. ¿Qué dónde estaba metido? En las naciones de los extranjeros que son cerdos. Entonces nuestro Padre le muestra, ¿no es cierto?, en visión. Entonces le dice, no digas inmundo a aquel que yo ya he limpiado. ¿Vio? A Cornelio ya lo había limpiado. ¿Qué significa? Lo había hecho, lo había resucitado. ¿Qué significa resucitado? Quitó la muerte, porque Cornelio estaba en un estado de muerte mediante la serpiente antigua. ¿Vio? Mediante el imperio de la muerte. Ah, no, pero él estaba vivito coleando. Sí, pero estaba dentro la muerte. ¿Y qué significa ser resucitado? Quitar la muerte. Y la va a purificar para que venga la vida. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Tú sabes que un hebreo no puede entrar en la casa de un extranjero porque es inmundo. ¿Dónde estaban las 11 tribus? En las naciones inmundas. En las naciones que están, ¿no es cierto?, que habitan los cerdos inmundos. Ya. Nuestro Padre le dice, ve Pedro y ve a anunciar la obra gloriosa. La obra gloriosa. Cornelio sabía esta situación, pero le fue a anunciar el reino de los cielos. Le fue a anunciar el cumplimiento del nuevo pacto. Le anunció el nuevo pacto de la voluntad de nuestro Padre. Y tú como extranjero, ¿vio que le dice? Pero aquí no le colocaron claro. Los engañosos, ahí en el libro, ¿no es cierto?, de los dispersos, perdón, el libro del libro de los Hechos, en el capítulo 10, si gustaban a leer, está aquí, pero como le colocaron, lo interpretaron y la traducción de otra forma para que no se entendiese, pero nuestro Padre nos da entendimiento. Miren lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción, vale decir, sí, de hombre alguno. ¿Por qué? Porque nuestro Padre no hizo excepción. ¿A qué consideró? A Ruth la Moabita, extranjera, inmunda. Pero ella se determinó a amar. Le dijo a Noemí, no, suegra mía, yo voy a amar, voy a seguir al Elohim de Israel. Donde usted vaya, yo voy a ir. Donde allá, y así fue. Y Ruth dio testimonio y nuestro Padre hizo una obra en ella. Y Cornelio, exactamente lo mismo. Y con cualquier extranjero. Pero miren lo que dice aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que la voluntad de nuestro Padre no hace excepción de personas, sino que, sino que se agrada, y aquí no le pusieron, mira cómo le pusieron, sino que en toda nación se agrada del que le teme, vale decir que aquel que le reconoce y le obedece, y aquí hace justicia. No, no porque las naciones, todas estas personas extranjeras, no conocían la justicia. ¿Quién era justo? ¿Cuándo se establece justicia? En el oír y obedecer. Así les dice. Y ojo, aprendan, porque a Noé le dijo, Noé varón justo, perfecto. ¿En qué? En el oír y obedecer. Y Moisés se los dijo. Y vayan a leer. Dice, y tendremos justicia cuando
cuando pongamos por obra todo lo que nuestro Padre nos dijo y lo ejecutemos. Entonces aquí le puse como que todos los extranjeros, no, sino que nuestro Padre se agrada. ¿De qué? ¿De qué extranjero? Y aquí les voy a hablar porque lo dice en Isaías 55. Para todos estos que son engañados, ¿no es cierto? Porque nuestro Padre decreta a los extranjeros. Lo había hablado antes. No es que lo había hablado, no lo había establecido acá. No, porque se agrada. Mira, Isaías 56. Isaías 56. Dice así. Y el extranjero que sigue la voluntad de nuestro Padre, no diga, no ande diciendo, me apartará totalmente nuestro Padre de su pueblo, ni diga el eunuco, de aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo nuestro Padre y establece y decreta. A los eunucos que guardan los días de reposo en obediencia y escojan la voluntad de nuestro Padre en obediencia y abracen mi pacto, el pacto en el monte Oreb, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros ellos van a poder entrar. Y nombre mejor que de los hijos e hijas de la casa de Israel, la casa de Judá. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos extranjeros que sigan la voluntad de nuestro Padre para servirle y amen el nombre de la voluntad de nuestro Padre para ser sus siervos, a todos los extranjeros que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi casa. Entonces el apóstol Pedro estaba hablando algo nuevo que él lo estaba estableciendo, no nuestro Padre. Aquí el cumplimiento, porque ¿qué es lo que pasó con Cornelio Centurión? Cornelio Centurión vivió una experiencia gloriosa. Él vino a rogar por un siervo suyo. Le dice, maestro, rabí, yo le vengo a rogar por un siervo que está con una enfermedad de muerte. Le dice, sí, ya, voy a ir. Maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa porque soy un extranjero. ¿Vio? Y él lo reconoce de inmediato. Yo soy un extranjero, para el pueblo soy un inmundo. Pero si usted dice y usted lo proclama, mi siervo sanará. Y así fue. Ahí se le produce un antes y un después a Cornelio. Y aquí vemos posteriormente Cornelio qué empezó a hacer. En el antes y el después empezó a obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque aquí dice en el capítulo que estaba en oración y en ayuno, ¿vio? Cornelio, un extranjero, en oración, en ayuno, sabía que había que orar, sabía que... ¿Por qué? Porque él se enteraba. Sabía que había que guardar el día de reposo y lo hizo. Nuestro Padre le visitó y ahí aparece en el capítulo 10 en el relato. Entonces nuestro Padre, ¿qué es lo que hizo en él? Lo intervino, ¿no es cierto? Y lo resucita. ¿Qué es lo que es la resurrección? Yo soy la resurrección, vale decir, quita la muerte y la vida, y viene la vida, y antes que venga la vida, que es Mashiach, Yahshua, lava y purifica. Entonces nuestro Padre, para todos los que dicen, ¿no es cierto?, y enseñan, para mí son tonterías, pensamientos carnales, que nuestro Padre va a venir a restaurar la casa de Judá. No, nuestro Padre dijo, no, ya nunca más, se retiró. La venida de nuestro Padre para con la casa, la congregación de Israel toda que está en Israel va a venir para juicio. No, él no va a venir a enjuiciar a las naciones, no. Va a venir al juicio contra los suyos, contra la congregación de Israel. Y les va a dar un grado de entendimiento cuando vean la gloria, y ahí va a venir las lamentaciones, el lloro y el crujir. Nuestro Padre sí viene a buscar primeramente. ¿A quiénes? A los primeros, a todos los apóstoles, a todos los, ¿no es cierto?, que ya fueron resucitados. ¿Qué significa? Ya les fue quitada la muerte no tiene potestad, y ahí lo dice. A la carta, ¿no es cierto?, a los dispersos que están allá en Italia. A los dispersos que están en Italia. En el capítulo 6,
a los dispersos que están en Italia, dice así, pongan atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, y aquí le pusieron bautizados que no corresponde, a todos los que, ¿no es cierto?, fuimos crucificados juntamente? ¿Qué significa fuimos sacrificados juntamente con él? En Mashiach Yahshua, por eso dice Mashiach, que es Mashiach, ¿quién es el unigénito? Y Yeshua, que es Yahshua o Yeshua, es el primogénito. Hemos sido sacrificados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Mashiach Yahshua por el sacrificio, a fin de que como Mashiach Yahshua resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros estemos resucitados, ¿vio? Una resurrección, quitada la muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Mashiach Yahshua, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la de su resurrección. Sí, ya fuimos resucitados. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue sacrificado juntamente con él para que el cuerpo de la desobediencia sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a la desobediencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado de la desobediencia. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más, la muerte ya no tiene poder. La muerte, que es un personaje, ¿quién es? El imperio de la muerte, Satanás, el diablo. Nuestro Padre vino a establecer aquí adentro. Lo dice en Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Yo lo vengo a establecer aquí adentro. El pacto del compromiso. Porque allá fue, ¿no es cierto?, en el monte Oreb fue afuera, fue a través de, ¿no es cierto?, de tabla. Pero ahora nuestro Padre viene a establecer aquí adentro. Por eso quita la muerte, nacer de nuevo, ser resucitado. Quita la muerte. Al imperio de la muerte le dice, sal fuera. Por eso al hombre de Gadana lo dejó, ¿no es cierto?, en libertad. Y le dice, salga fuera. Y quedó, yo le quiero seguir a usted. No, le dice nuestro Padre. Y aquí también nuestro Padre dice, para que él dé testimonio de obediencia, ve y preséntate delante del Cohen para testimonio a ellos. Y él obedeció la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es dar testimonio? Es los frutos dignos de arrepentimiento para con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Qué es lo que es dar testimonio para ti? Ruth, la moabita, dio testimonio delante de nuestro Padre. Lo que ella dijo, lo hizo. ¿Qué es lo que es dar testimonio, ¿no es cierto?, en caso de Cornelio Centurión? De su experiencia empezó a obedecer al Elohim de Israel. Y nuestro Padre vino, lo intervino, lo visita y lo interviene. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? ¿Qué es lo que es ser resucitado? Es una intervención gloriosa que nuestro Padre significa hacerte nacer de nuevo. ¿Qué significa? Quitar la muerte, por eso es nacer de nuevo, por eso es resucitar. Quita la muerte, lava, purifica y viene la gloria del reino de los Mashiach Yahshua en ti. Por eso hay Juan capítulo 14, verso 20. En ese tiempo conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. Lo dice clarito. Entonces nuestro Padre le conceda primeramente a su pueblo, a la congregación de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, el conocer, entender y comprender para arrepentimiento y para que empiecen a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, cualquier extranjero de cualquier nación, sí, que reconoce el Elohim de Israel y le empieza a seguir y a obedecer y que guarda el día de reposo, haciendo su voluntad, no lo que a ti te parece. En el nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, que si reconoces a su glorioso Hijo, guardando el día de reposo, nuestro Padre va a hacer una intervención. Él te va a hacer nacer de nuevo, porque no cualquiera que diga, lo dice en el libro, el primer libro Mateo, capítulo 7, versículo 21. No cualquiera que diga nomás de la casa de Israel, la casa de Judá, de la casa de Judá, de la casa de Israel, que diga, no, si nosotros tenemos el Elohim. No, 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 no. Sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. No todo aquel que diga entrará en el reino, sino aquel que hace. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Aquí está. El nuevo pacto.
La voluntad de nuestro Padre es el nuevo pacto, no tradiciones, no formas, no doctrina. Nuestro Padre no vino a establecer diferentes doctrinas a través de Pablo. No, mentira. Pablo empezó a hablar, ¿vio que lo dice ahí en el capítulo 28? A los dispersos allá que están allá en Italia. ¿Qué les dijo? Le empezó a hablar y no lo quisieron ahí registrar, pero sí le colocaron, que le habló a través de los profetas, el cumplimiento del nuevo pacto, que le habló de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. La voluntad de nuestro Padre, del nuevo procedimiento, un nuevo pacto, no cosas extrañas, sino que solamente la voluntad de nuestro Padre. Así que todos aquellos que de diferentes lugares, tanto en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, que ya han armado, ¿no es cierto?, doctrina, han armado, ¿no es cierto?, a través de esta doctrina engañosa, que ellos son y que somos las naciones, los cerdos que están. No, mentira, es un engaño. Nuestro Padre glorioso, en sus muchas misericordias, le conceda primeramente a su pueblo glorioso, a la casa de Judá y la casa de Israel, un grado de conciencia para que reconozcan a su glorioso Hijo, a su enviado, a su ungido, Mashiach Yahshua, su primogénito y su unigénito, y reconozcan la obra del nuevo pacto en el aposento alto glorioso y que se estableció el aposento alto. El que no come la carne del primogénito, que es un acto espiritual, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo habla a través de un pan sin levadura. El que no come mi carne, partió la carne, el pan, y no bebe la vida de la sangre, que está hablando aquí, ¿no es cierto? La sangre del nuevo pacto, la vida de Mashiach, que aquí está la vida, no tendrá ni vida ni eternidad. No tendrá ni vida ni eternidad. Nuestro Padre les conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender todo este procedimiento conforme a sus pensamientos y no conforme a los pensamientos animales carnales. Porque tú todo lo que hagas a través de los pensamientos animales carnales, no, estás perdido, no tienes ninguna posibilidad. Vives en la carne, vives en condenación y en juicio, vives en muerte. Nuestro Padre, vuelvo a reiterar, tenga misericordia para con la casa de Judá y la casa de Israel, y con cualquier extranjero que ama a nuestro Abba, al Elohim de Israel, y que le sigue para servir al Elohim de Israel por medio de su glorioso Hijo, abrazando el nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo, nuestro Padre le intervenga y lo haga nacer de nuevo, y le abra la puerta para poder entrar al reino de los cielos. Lo estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre me concede este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición. En el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro amado Melech, Mashiach Yahshua. Hasta pronto, nos veremos.